Hola a todos, señoras y señores, soy Colin Rivas para La Voz del Viento y hoy os presento nuestro nuevo libro, Verdades Ocultas, ¿Quién es Jesús? Que son 10 verdades abrumadoras sobre la vida oculta de Jesús. Y es muy interesante porque estamos además en la segunda edición de este libro, en el que dice que la Biblia y el Corán nos cuentan una historia maravillosa. De hecho, se llamaría, como en varias películas de Hollywood, la historia más sorprendente, más bella, más contada. Y así es. Ahora está a punto de averiguar por qué. No mates al mensajero, escucha el mensaje. Y este es Verdades Ocultas, ¿quién fue Jesús? Muchos de estos temas que nos interesan aquí en el programa, en Área 51, especialmente en el tema que nos concierne hoy, la Atlántida. Él es Colin Rivas. Buenas noches, Colin. Hola, buenas noches, José y Mar, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Antes de nada, para nosotros, para Área 51, es todo un placer que estés con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias, y a mí también. Como te decía Colin, hemos venido, vamos a hablar, estamos hablando aquí en el programa un poco de la Atlántida, sí. ¿Vale? Un tema que controlas bastante, ¿no? Yo creo. Yo no soy experto en nada, siempre digo que soy un poco un humano ordinario, un poco buscando un conocimiento extraordinario que hoy en día es difícil de conseguir, ¿no? Nada, ya que estamos en la cultura de la televisión, en la cultura de Hollywood, en la cultura de, digamos, de los negocios, tú empiezas tu escuela y siempre tienes unas expectativas de tu familia, presiones sociales para terminar la escuela, después hacer la universidad y después otra vez hacer a un hombre de provecho, una mujer de provecho de ti misma, y entonces estamos como, empezamos y terminamos y es como una carrera, por eso lo llaman carreras, ¿no? Es una carrera, digamos, como de 100 metros, pero muy larga, y al final no hemos disfrutado, ¿no?, de la sinfonía de la vida, ¿no? No hemos visto y tocado nota a nota, ¿no? Parece que es todo muy apresurado. Ya te quedas con 4 detalles, ¿no? Sí, ese es el problema. Y la gente, obviamente, estos tiempos le importa poco los libros, se deja influenciar mucho por los medios directos de prensa, sean independientes o sean de mass media, como le llamamos nosotros en inglés. Y ese es el problema. La gente va poco a la biblioteca a investigar. Si alguien hiciera, por ejemplo, una investigación religiosa o política, 15 minutos al día se daría cuenta que las cosas, sobre todo el gobierno o la religión, no funciona como nosotros pensamos. Siempre es muy, digamos, estrambótica lo que hay detrás del fondo de la religión y la política. Esto viene un poco al tema también de Atlantis, ¿no? Hay más de 30.000 textos escritos que testifican de una manera que había una o muchas, probablemente yo creo que había muchas, y pasó a lo largo de la historia de la Tierra, no de la historia oficial escrita, que es un poco diferente, es más moderna, digamos, más contemporánea, pero va hasta el pasado y probablemente testifica que había civilizaciones avanzadas, y lo vemos todo alrededor de la Tierra. Probablemente en los lugares, en los puntos donde se nota un poco más, donde hay ese, digamos, ápice de que probablemente había una tecnología avanzada, es en lugares como, por ejemplo, América, Centroamérica, Egipto y también partes de Asia, aunque poco a poco arqueólogos van desenterrando, y no arqueólogos, claramente, van desenterrando poco a poco, pues, vestigios de civilizaciones antiguas que no concuerdan con digamos, el dogma establecido, ¿no? Sí, un poco con lo que nos han contado, ¿no? Todo eso que sí, un poco lo que está oculto, ¿no? Todo esto que hablabas de lo que se mueve detrás de movimientos religiosos, de los gobiernos, y pasa un poco con Atlántida, ¿no? Todos estos temas que preocupan mucho, además, decirte, seguro que están muy interesados los oyentes de aquí, de Área 51, temas que tratamos. Sí.
Y siempre digo, José María, que yo todo lo que diga, yo aquí no soy, digamos, como profesor o como un estudiante o como alguien religioso, no pertenezco tampoco ni a ninguna afiliación política, ni soy republicano ni demócrata, ni del PP ni PSOE, ni de Labour Party o Tories, ni soy de católico ni cristiano, ni musulmán ni budista. Y voy al cuarto de baño como todos, lo mismo, ¿no? A lo mejor como más vegetales, ¿no? Soy vegetariano, pero no significa que, por ejemplo, mi mujer o mis amigos comen carne de frente mía, no me molesto, ¿entiendes? Entonces, es muy importante decir que yo, en principio, no soy una autoridad, soy simplemente un entretenedor, estoy aquí para entretener a la gente. No solo a ti, pero a los que están escuchando. Después, si cada uno decide creer lo que sea, que vaya y busque las cositas pocas que digo y que busque también referencias a lo que digo, porque siempre lo intento todo referenciar. Algunas cosas son un poco más de, como dirían en un juzgado o en una corte, evidencias circunstanciales, pero a veces por evidencias circunstanciales puedes encontrar cosas y otras son más mi intuición personal. Yo no estoy tratando de vender nada, ningún libro, ni ningún DVD, ni venderme a mí mismo. Entonces, simplemente estoy para que la gente escuche. Si quiere escuchar y le gusta la historia, pues mi historia que cuento, que tengo que contar, bien. Si no, pues pueden desconectar. Pero desde luego, para mucha gente no creo que vaya a ser aburrida. Metiéndome un poco en el tema que comentaste de Atlantis, se pueden analizar no solo evidencias físicas, pero también evidencias lingüísticas. Lo importante es que yo un poco he estudiado los mitos, entonces digamos que en mi mente soy como un mitólogo comparativo, o sea, comparo la mitología celta con la mitología de Euskadi, con la mitología de los mayas, de los aztecas, de los incas, la mitología de los asiáticos, de los persas, o sea, de los fenicios, mitología de los etruscos. Y a través de haber leído esto, porque a mí me entusiasmaba la mitología, porque al final la mitología a veces tiene parte de historia, es lo que tú le cuentas a tus nietos, lo que nuestros abuelos contaban a tus nietos. Pues bueno, pues hoy el Sporting Gijón ganó al Real Madrid 0-1 y se va pasando de generación en generación eso, ¿no? Un equipo pequeño gana al Madrid, o mañana le gana al otro al Barcelona, y se va pasando. Pero después se pierde un poco en la memoria colectiva, ¿no? Y a veces ya cuando pasa mucho tiempo dicen, pero ¿cómo a lo mejor el Huelva le ganó al Barcelona? ¿O cómo el Sporting ganó al Barcelona? Pero ha pasado, ¿no? A veces, claro, eso se considera un mito, y otras veces pues se considera historia. Yo lo considero un poco un término medio entre las dos. Creo que hay que hacer una lectura de ambas y tratar de buscar un poco de evidencia de eso, y tampoco ser muy fanático. A veces puede estar erróneo, ¿no? Es solo la intuición. Pero el 70-80% de las veces, a veces mi intuición y la intuición de cualquier ser humano no engaña. Si usas tu intuición, más bien que, digamos, el propio leyes establecidas, la gente llega muy lejos. Es un poco como en los negocios. Para hacer dinero tienes que usar un poco tu intuición, no siempre ajustarte al sistema establecido. El sistema siempre cambia y se recicla. Y es lo mismo que pasa en lugares, por ejemplo, físicos, como por ejemplo la cultura megalítica. Yo la cultura megalítica la sitúo un poco probablemente antes incluso de la fundación de lo que podríamos llamar la Atlántida, que nosotros llamamos Atlantis, ¿no? Después, varios monumentos megalíticos tenemos, como en Karnak, tenéis no solo en Cantabria, pero también en Galicia, en Cataluña, un mogollón. Tenéis también en Antequera, en la región del sur. Y estos monumentos megalíticos son previos, digamos, a una era repentina glacial que probablemente trajo consigo un diluvio. Y después también podemos incluso meter dentro de este pote, de este caldo, la esfinge. La esfinge, de hecho, creo yo que es mucho antes de esto. Estamos viendo que la esfinge tiene una cara de mujer, aunque hay gente que dice que es faraón, pero no, es una cara de mujer y un cuerpo de león. Y eso tiene que ver un poco con las eras. Cada era dura 2150 años.
aproximadamente, que eso significaba en la antigüedad, y hoy los astrónomos lo saben perfectamente, y los astrólogos también, porque la astronomía derivó en principio de un conocimiento oculto, esotérico y astrológico, ¿no? Significa Leo y Virgo, Virgo como la mujer, o sea, cuando está terminando esta era y empieza la época de Virgo, cuando termina Leo empieza Virgo. Entonces estamos viendo que es alrededor de unos 13.000 años antes de nuestra era, probablemente cuando hubo este cataclismo. Y yo después coloco, por ejemplo, las pirámides justo posteriormente a esta era glacial o esta, digamos, inundación. Vemos también que obviamente al encontrar edificios bajo el agua, como encontramos en Japón, en Francia y en partes de Irlanda, Escocia, o incluso irse mismo a Bimini, irse mismo al norte de África, Mediterráneo, Santorini, etcétera. Muchos de estos edificios son inexplicables porque cuando dice la gente, oh, bueno, si no hubo realmente diluvio, porque la ciencia no está segura y muchas veces niega esto de un diluvio porque los acuñan de que están siendo un poco seguidores bíblicos, que no tiene nada que ver, porque hay cosas en la Biblia o en el Corán, obviamente, o en mitología, que son verdad. No exactamente las personas o los caracteres, los personajes de esos libros, pero sí algunos de los eventos, puestos en caracteres o palabras de otros. Entonces siempre el mensaje de que va de una persona a 800 va a llegar un poco distorsionado, pero hay que leer un poco sobre eso también, detrás de lo que hay de eso, no interpretarlo literalmente. Pero ves muchos vídeos bajo el agua que nos explica. Eso quiere decir que el edificio fue construido cuando no había agua ahí, por tanto el Mediterráneo no había agua ahí probablemente antes de ese famoso diluvio. En el mar de Japón, en Yonaguni, donde encontramos también como una especie de edificios, pirámides, un teatro, todo megalítico. Entonces ahí tampoco había agua antes. Quiere decir que después hubo una grande masa de agua que se precipitó sobre la tierra. Una cosa que le molesta mucho a la gente, siendo alguien estudiado como yo y versado, por ejemplo, en letras, ¿no?, es que hable de civilizaciones no humanas muchos miles, sino millones de años antes de nuestra era, ¿no? Yo considero, por ejemplo, que Atlantis no era un centro de avanzada civilización humana, pero probablemente era la creación de una casa de unos, digamos, alienígenas que colonizaron la Tierra hace mucho. Y nosotros somos como un poco los descendientes de ellos, ¿no? Esta es un poco mi intuición, por las, digamos, evidencias y circunstancias que he visto. Pero entonces no es un, digamos, para ti no es un lugar concreto, por ejemplo, ahora que están buscando... No es un lugar concreto, y por eso de repente José encuentra en Bimini, está aquí Atlántida, en Santorini está aquí, o en Egipto está aquí, de pronto en Doñana está aquí. Entonces se podría llegar a la conclusión de que Atlántida o Atlantis era todo el mundo en sí, o sea, era una civilización que nos acogía, repartida, que nos acogía a todos y que bueno, y que gracias a ellos resultamos nosotros. Sí, acogernos, eso es bastante dudoso, creo. Bueno. Es que, claro, me tendría que meter en cosas como por qué esos seres llegaron aquí, qué pasó cuando llegaron aquí. Entonces hay muchas hipótesis. ¿Quién estaba aquí antes de estar estos seres? Y obviamente no serían humanos, eran realmente que eran monos, simios, que eran los que estaban aquí originalmente. Y también cómo, digamos, la Tierra estaba repartida geocéntricamente y geográficamente. Y también, digamos, te lo puedes poner de otra manera. Ahora el imperio, digamos, cumbre es el imperio americano, ¿no? Sí. Entonces el imperio americano tiene repartidas sedes por muchos sitios, no solo embajadas, pero también McDonald's, ¿no? O Burger King, o Kentucky Fried Chicken, ¿no? KFC, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate en 5.000, 6.000 años, alguien se pone, después de un cataclismo, desaparece América o parte de América o lo que sea, y no hay como un récord histórico, no hay como un fichero histórico, se han perdido todo, pues los compartizables que duran limitados y sufren al sol, pues lo que pasa, ¿no? Los papeles tampoco son de grande duración, no hay realmente, a nadie se pone a hacer ahora jeroglíficos como en Egipto,
Entonces, que mucho de esto perece, científicos perecen, etc. Entonces, un arqueólogo del futuro, digamos, empieza a desenterrar y dice, ahí va, esto es Madrid. En Madrid he encontrado América. O sea, América estaba antes aquí. ¿Entiendes? La isla de América. Porque he encontrado McDonald's, y McDonald's con sus herramientas y todo. He encontrado un McFlurry, he encontrado restos una presencia de un vaso de McDonald's de Coca-Cola, de unos cubiertos y tal y cual. Y de repente otro en India pues desentierra parte del cartel de McDonald's, ¿no? Pero solo queda la LDS. Y en el otro lado del mundo los japoneses pues lo mismo, y unos se ríen de los otros, ¡guau! Eso es un mito, no podría existir McDonald's porque ahora somos vegetarianos y nadie comía carne hace 5.000 años, porque no podría ser, se morirían a los 50 o 60 de cáncer. ¿No entiendes qué te digo? Sí. Va también como nosotros pensamos actualmente, ¿no? Es un poco, el otro día hacía una entrevista sobre la probable existencia o inexistencia de Jesús, y cómo ellos, a lo mejor, la gente durante esa época pensaba, ¿entiendes? Te tienes que poner un poco en la carne de ellos, y claro, es difícil probar todo esto porque hay mucha evidencia circunstancial. Entonces, ¿tú declararías que el origen de la civilización atlántica, Atlante, sí, es extraterrestre? Sí, porque exactamente el hombre no está hecho para hacer una civilización. Pero sí que existieron las edades de oro, la de plata, y hemos llegado hasta la edad del cobre. O sea, y por eso fuimos castigados con el diluvio universal. Entonces, igual sí que llegamos a ser tan increíbles como los atlantes, pero simplemente hemos ido decayendo como humanidad. Mi sincera intuición me dice que probablemente, por eso yo lo tendría que explicar así un poco y dar un poco de datos aquí. Hay muchos, digamos, hay muchos records, ¿no? Muchos datos, no solo históricos, pero mitológicos, de esta relación entre Atlantis y los extraños hombres dioses, digamos. Nosotros le llamamos God-men, ¿no? The strange God-men, los extraños hombres dioses, ¿no? Y son mencionados en muchas escrituras, como la Biblia que mencionamos antes, el libro de Enoch, el Ramayana, el Mahabharata indio, los Vedas, el Codex Chimalpopoca de Popol Vuh, las triadas galesas, el Visuddhimagga de los budistas, por ejemplo, los anales de los 4 maestros irlandeses, incluso hay papiros egipcios que mencionan siempre a estos hombres dioses, o sea, que digamos que esos eran muy parecidos a lo que hoy somos nosotros en día. Y también Atlantis, date cuenta que no solo tiene un nombre, Atlantis es más bien la cultura popular un poco, y porque nos basamos un poco en el mito de Platón, y por eso se ha popularizado un poco Atlantis como el nombre de Atlantis. Pero Atlantis yo creo también que tenía muchos nombres, igual que hoy en nuestros idiomas. España se llama de diferentes maneras, España, Hisperides, Spain, Hispanian, Hispanica, ¿no? Depende cuál quieres elegir. Atlantis, pues por ejemplo, tenía nombres como, yo digo, Antilla, Amenti, Arayu, Atala, Atlantica, Atlatlán, Atlantia, Atli, Avalón, Asgar, Arcadia, Arcos, Agartha, Shangri-La, que le llaman algunos, y Belmopia, que esto tiene que ver con el norte. Fíjate que, por ejemplo, Superman, que es un superhéroe, como un dios, un semidios, viene del norte, ¿no? Viene siempre de un sitio de hielo, ¿no? Tula, las rutas de Tule, Hespérides, fíjate que el antiguo nombre de España era también Hespérides. Entonces, yo lo coloco con que España, como muchos, era la colonia. Es como el antiguo orden mundial y el nuevo orden mundial que quieren hacer hoy, ¿no? Como, digamos, Europa es un superestado y América es un superestado ahora, el NAFTA, ¿no? La Unión Europea y NAFTA, que sería México, Canadá y América, Estados Unidos, luchando por un poco una hegemonía, porque vamos a ir de una civilización que la llamo yo cero. Muchos físicos astróficos llaman, cuando buscan extraterrestres, realmente no buscan por hombres verdes. Lo que buscan es 3 tipos de civilización. La civilización 1, una civilización probablemente planetaria, que controla los recursos naturales planetarios, vive probablemente en el océano. Una civilización 2, que probablemente
no solo es planetaria, pero controlan, digamos, como las estrellas y los planetas colindantes, y se alimentan de la energía de la estrella más cercana, y tienen como, digamos, incluso viaje al espacio, pero no, por ejemplo, hiperespacio, como sale en las estrellas de las galaxias, y una civilización, diríamos, 3, que es más parecido a lo que estamos en las estrellas de las galaxias. Eso sería una civilización 3 en donde pueden viajar, digamos, al hiperespacio a muchos sitios, y clonan ya robots para incluso digamos, investigar otros sitios, no solo de su galaxia, sino del universo. Y un contacto, por ejemplo, entre una civilización 3 y una civilización 0 sería exactamente, por ejemplo, la película de Odyssey in Space, la Odisea del Espacio 2000. Sí. Eso sería exactamente. Eso sería porque sería como una señal, un señuelo que manda a alguien, pero exactamente no necesitan estar físicamente. Obviamente la civilización 1 y 2 durarían más en vida, pero no serían másteres de la inmortalidad. Y probablemente una civilización 3 controlarían ya, por ejemplo, la inmortalidad. Podrían ser inmortales o replicarse no solo en robots, pero también probablemente en cuerpo, ¿no? Digamos. Incluso, a lo mejor, si eres un poco más peliculero y te gustan las películas esas de, digamos, reencarnación y espíritu, incluso en un aspecto podría ser una cosa, el aspecto espiritual, ¿no? Pero nosotros ahora estamos en civilización 0, porque la civilización 0 solo usamos, nos alimentamos de las plantas, y el fuel que requerimos lo usamos solo de las plantas, es fossil fuel, ¿no? Es fuel de fósil, ¿no? Entonces ni vivimos en el mar, ni usamos el agua para andar con vehículos, ni usamos bien energía electromagnética o gravitacional. Entonces, pero es bueno estar en este momento, porque todos los días, José y Mar, veis noticias en los periódicos o en el internet o en revistas que de hecho apuntan a que vamos a dar ese paso ya de civilización 1, ¿no? Aunque parece que no estamos ahí. Y entonces estos 50 próximos años o incluso 100 años, yo estoy muy satisfecho de vivir esta época, porque seguro tenemos ese paso de civilización planetaria. Y eso lo vemos con la construcción un poco, digamos, de la unión de muchos países, y siendo todo el mundo un país, ¿no? Porque en el futuro será igual ser de España, yo creo, que de Estados Unidos, que de Rusia, si estamos en contacto con otras civilizaciones, que seguro que el hiperespacio tiene un montón de civilizaciones allá afuera. Tendremos que presentarnos que venimos de la tercera roca desde el Sol, ¿no? O de nuestro Sol, el Sol 1, ¿no? O el Sol como de la Vía Láctea, ¿no? Somos de la Vía Láctea, ¿no? Tú imagínate encontrarte a alguien de Alfa Centauri y decirle, bueno, yo vengo de Cantabria o de Madrid o de un país llamado España. No entenderían exactamente ese origen, porque nuestras lenguas y nuestro aspecto para ellos le parecería igual un negro que un chino, que un japonés, que uno que fuera de Bilbao o portugalete o estadounidense. Una cosa, Colin, quedándonos un poco, ahora aprovechando este tema, hablamos hace unas semanas aquí en el programa, se hablaba de que quizás vamos a empezar, ahora que hablas de esto, una época quizás de aperturismo en cuanto sobre estos temas, en plan, por ejemplo, la NASA, ¿no? Que nos ha hablado que si ocultan muchas cosas, sobre si saben de la existencia posiblemente de vida en el espacio y tal. ¿Crees que nos acercamos, como tú dices, a una época así de aperturismo quizás en este tipo de temas, que vamos a conocer la sociedad de ahora algo más allá, interplanetario? Hombre, yo soy a veces muy catastrofista, pero intento, como decía, me parece que es un entrenador de fútbol español, o decía, nunca negativo, siempre positivo. Sí, Van Gaal, sí, vale. Yo intento siempre ser positivo en este aspecto. Entonces, como te he mencionado, se ven cosas en revistas científicas, se ven cosas en la media, ¿no? Los medios de comunicación convencional, pero se ven ahí, hay un artículo, hay 2 artículos, hay incluso lo que llamamos research papers, papeles de investigación, pero después parece no cuajarse eso por alguna, digamos, no cosa extraña, pero supuestamente los poderes que quieren que no veamos eso, ¿no? Porque obviamente todo el mundo sabe
que desde hace muchos cientos, si no miles de años, los mismos son los que nos rigen desde las alturas, ¿no? Y son gente que no son Zapatero, son gente que no son Obama, son gente que no es de la raza, son gente que no van a salir nunca en televisión y no van a salir nunca en la revista Hello Magazine o People, ¿entiendes? No los vas a ver ahí, aunque parezcan muy millonarios. Con la revista Forbes, aunque pongan a Amancio Ortega o Bill Gates, esos no son los realmente billonarios o multimillonarios. Yo estoy hablando de gente que probablemente tienen países enteros a su merced, ¿no? Y eso lleva ya desde mucho. O sea, que el dinero, como sabrá Mar, que está haciendo business admin, el dinero es lo que rige el mundo. Y entonces, el dinero, si tú le pagas a alguien 1 millón de euros, puede hacer lo que quiera. Imagínate si le pagas 10 millones, 20 millones de euros, o tienes un caudal ilimitado de dinero o de diamantes, o droga o lo que sea para intercambiar. Pueden hacer lo que quieran. Eso de las historias de Hollywood, que siempre al final hay alguien que es el héroe o el superhéroe y es honesto y no se vende a nada, en esta sociedad es muy muy raro, porque es una utopía, ¿no? Es casi una utopía, y los pocos que pueden ser honestos son eliminados rápidamente digamos de los medios de comunicación. Alguien que parece que se comunica con el pueblo o que habla como el pueblo, es muy muy difícil. Alguien que habla normal, porque cualquier político no habla normal, parece que están usando una jerga política que nadie del pueblo entiende. Entonces estos normalmente los ponen a un lado, y cuando alguien digamos de esa élite se intenta rebelar, se une al pueblo, es eliminado rápidamente. Pero no siempre sin ellos, a lo mejor, porque hay muchos de la élite que han revelado cosas en libros. Entonces se pueden encontrar estos libros, a lo mejor no en el Corte Inglés, pero en bibliotecas tanto religiosas como políticas, como de historia, como incluso filosofía o trascendental. Entonces hay ciertos hechos que son circunstanciales, que hay gente de la élite que al final han sobrevivido, que siempre han dado un poquito esos secretos, ¿no? Tú fíjate, por ejemplo, que nosotros siempre pensamos de Albert Einstein o de Carl Sagan o de Miko Shirou, ¿no? O del Dr. Harrison o Francis Crick, que fue el descubridor de la genética, ¿no? Como James Watson, ¿no? De Genetic Strand, ¿no? De las líneas de ADN, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein y Carl Sagan personalmente estimaban que nuestro planeta, el planeta Tierra, había sido visitado por lo menos 5.000 veces. En el libro Mankind, Child of the Stars, los autores, cito, el Dr. Harrison H. Brown, Harrison como Harrison Ford, Harrison H. Brown, que significa marrón, del Instituto de Tecnología de California, estiman que virtualmente cada estrella en nuestra galaxia tiene un sistema planetario, y en cada uno de estos 2 o 4 planetas podrían albergar vida como la Tierra. La química y la física que tienen son muy muy parecidas a las nuestras, y dan un montón de cifras, como por ejemplo que hay más de 100 o 200 billones de estrellas con planetas en la galaxia, la Vía Láctea, solo. Por ejemplo, el profesor Hermann Oberth, el profesor, que era el padre de la aeronáutica moderna, abiertamente creía que el planeta Tierra estaba siendo vigilado por seres de otros planetas. Incluso los datos antiguos, los ficheros antiguos, confirman que visitas son relativamente de frecuencia común, y hoy en día también se puede esto atestiguar, pero en el pasado muy muy común era. Generalmente los visitantes respetaban la soberanía de la Tierra y conducían sus investigaciones sin atraer ninguna atención o sin interferir con las tribus indígenas de la Tierra. Y eso se sabe un poco por intuición. Tú puedes saber que si tienes un secreto y el secreto es, por ejemplo, el viaje en el espacio,
tú quieres mantener un poco ese secreto para ti, no quieres dárselo a una gente primitiva, ni quieres darle a una gente primitiva el poder de armas nucleares o de la luz, o algo que podría, digamos, cambiar radicalmente la evolución de esa gente o esa tribu. No vamos de repente al Amazonas y le damos armas a los indios, ¿no? O vamos al Amazonas y de repente le decimos allí, mira, puedes hacer esto, cocerlo con un microondas y tal y cual, ¿no? Dejamos que ellos en parte evolucionen poquito a poco, aunque ahora estamos siendo muy entrometidos en ciertas tribus, obviamente del Amazonas y de África, ¿no? Haciendo facciones, luchar entre ellas, ¿no? Otro libro particular que me gusta mucho, que es de la Biblia, por ejemplo, el libro de Enoch, menciona esta visita y un poco que la soberanía de la tierra fue violada por un contingente de visitantes antiguos. Estos seres, en el libro de Enoch, los menciona como los Nephilim, ¿no? Los Nephilim o Nebula, que, o sea, la traducción literal del arameo sería nébula, que vienen de la nébula, son aquellos que fueron castigados o tirados del cielo, digamos de una manera, cayeron del cielo, ¿no? Un poco como la historia de los ángeles caídos, el demonio, Lucifer y eso, ¿no? Pero yo lo interpreto de otra manera en ese aspecto. Y ahí es cuando yo empiezo a poco a atar cabos sueltos con que estos probablemente visitantes habían llegado aquí no por propia elección, pero ni por opción, sino que probablemente ellos ya escapaban de otras guerras, digamos, como interestelares, ¿no? Y eso está mucho en muchos, digamos, películas de Hollywood de ciencia ficción. Lo puedes ver, por ejemplo, Las Estrellas de las Galaxias. Las Estrellas de las Galaxias, cuando Luke Skywalker y Leia miran al cielo, en ese momento tú ves como dos soles, ves el sol principal, el nuestro, y ves otro planeta que es muy brillante, digamos. Y eso es lo que yo llamo Tiamat, y en las antiguas leyendas se llamaba Fetón. Y ese planeta era como un planeta súper acuoso. Entonces, mi intuición, lo que me ha dicho al leer, pues como comentaba antes, de todos estos libros de Enoch, el Mahabharata, libros de mitología celta, es que este planeta de alguna manera fue destruido. Dos opciones. Primera opción, debido a un evento cósmico, algo pasó en nuestro sistema solar que no estaba formado de esa manera, o que estos visitantes, al ser perseguidos por los otros, dejaron un señuelo y los otros visitantes destrozaron este planeta. Este planeta, los restos, al estar en el espacio, se convirtieron obviamente en hielo. Normalmente el hielo es agua, y algunos llegaron a nuestra atmósfera. El límite Roche, que se llama el límite Roche de la Tierra, atrajo a la mayoría de estos, digamos, meteoritos acuosos, y eso es lo que ya la Biblia nos habla, o en muchos libros, como el Chimalpopoca, y eso es de este gran diluvio, de esta catástrofe que probablemente ocurrió de repente, o sea, que no es una evolución. Esta era glacial ocurre casi como en esta, digamos, película, que es El día después de mañana, ¿no? Que de repente ocurre así. Hay unos, digamos, cosmólogos y también geólogos, que eran Allen y Delaire, A-L-L-E-N, y Delaire, D-E-L-A-I-R, se puede leer su libro Catástrofe, en donde explican que la edad de hielo no fue progresiva ni duró 1.000.000 de años, sino que fue momentánea. Y ellos barajaban con la hipótesis de que fuera entre 50.000 años antes de nuestra era o 13.000 años de nuestra era, que exactamente es donde yo incluyo esa, digamos, destrucción de la Atlántida, the destruction of Atlantis. También estos seres, es bueno añadir, que tienen diferentes nombres en diferentes libros o mitologías. Unos le llaman los Anakim. Curioso que Spielberg y George Lucas le den este nombre a uno de sus héroes malos, Anakim. Los Rephaim, los Jinn, que aparecen también en historias del Corán. The Giants, o los gigantes, los titanes, los ángeles caídos, que los mencionamos antes, ¿no? Los observadores, o The Watchers, los Els, el nombre El es muy esparcido en la lingüística de muchos países. The Ari, o los Arios, o los Ari. De ahí viene, por ejemplo, el nombre de Irlanda, ¿no? Y después tienes también, más recientemente, los hijos de Zadok, los hijos de Seth,
uránidos y ciclopios que salen en las leyendas griegas, los prometeos que llevan la antorcha esa de fuego, y en la mitología, digamos, un poco cristiana y canónica, los Prometheus o los Apolonios son los Olympians, son los luciferinos, ¿no? También se llaman los electos y los asuras en Asia, los Ilis para algunas élites, de ahí viene el nombre élites, Ilis. Los formorios, los necrománticos, los que no tienen rayos de luz, los torcidos, los Dogon en África o Dagon en el medio oeste, los Amaraka en América, Nagas en India, Rakshas, los reyes dragones. Bueno, tienes un montón. Y el nombre más conocido es la gente serpiente o The Serpent People, y no es porque se parecieran a serpientes, sino por lo que representa la serpiente. Se representa un poco también la sabiduría. Por ejemplo, los druidas en el pasado y los celtas tenían la serpiente, usaban huevos de serpiente y partes de la serpiente también para curar ciertas enfermedades. Pero aquel que era listo o inteligente o tenía sabiduría, como los reyes magos, the wise men, los reyes magos, ¿no? Eran simplemente, es una historia también astroteológica, y esto podemos hablar otro día, muy interesante, sobre todos los mitos de nuestras fiestas, no solo en América, pero también en España y Europa, son todas casi las mismas. Era porque la serpiente está relacionada con la sabiduría y la medicina. Fíjate que, por ejemplo, el caduceus, el caduceo o el caduceus, es aún hoy en día es una cruz con una serpiente, y lo ves en cualquier farmacia. Desde una farmacia verás una copa con una cruz con las dos serpientes, representando el ADN o la medicina. Pero, Poncho, el ADN solo se descubrió en 1960, 1970, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Y este símbolo representando dos cadenas de ADN con unas serpientes. Bueno, pues eso lo tienes en templos de Apitos, el templo de Asís en Egipto, y también estos, digamos, ángeles caídos se refieren en lo que hoy es Egipto y podría ser parte de Israel, que este es otro mito también, Israel realmente no existió nunca. Se llaman los Jedi o los Jedi, Jedi, y de ahí viene el nombre. La película. Perdona. Sí, dime. No. Creí que me vas a preguntar algo. No, sigue, continúa. Y te decía, José, que, por ejemplo, el Génesis en el capítulo 6-8 dice que había gigantes en la tierra en esos días. Y también después de ella, los hijos de los dioses, digamos que se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Y quién eran esos hombres? Ellos hicieron niños con ellas, y de ahí vinieron los héroes de las leyendas, los hombres de renombre. Y después en Isaías 13:3 dice que ellos venían de un país muy lejano, desde el final del cielo, ¿no? desde donde terminaba el cielo. O sea que los extraterrestres, la gente que nos ha visitado antes, que nos visita, no venían de París, no venían de Madrid a Washington, no venían de Japón a Cantabria, ¿no? O a Cataluña, no. Ya dice Isaías aquí, venían desde muy lejos del cielo. O sea, te está hablando que digamos, esta gente no era tonta, ¿entiendes? Nuestros ancestros no eran tampoco tontos, ¿no? También Isaías en el 9:8 dice, ¿quiénes son estos que pueden volar dentro de una nube y fuera de una nube? Son como palomas que se acercan a las ventanas. ¿Entiendes? Sí. Entonces, tú tienes aquí cosas que no tienen que ver nada con religión, no tienen que ver nada con Dios, ni con ángeles per se, como conocemos las entidades angelicales en la cristiandad, o en el Islam, o en la India, sino que está hablando de que físicamente están volando, y no dice un espíritu, porque ellos perfectamente distinguen un espíritu de alguien que tiene carne. ¿Entiendes? Sí. Es muy simple. Y después en el Génesis, obviamente, y aquí es donde vienen muchas religiones, por eso usan poligamia, estas religiones como el Islam, los mormones, etcétera. Y obviamente se comparte, el Antiguo Testamento comparte mucho con el Corán y otros libros de otros post-denominaciones cristianas, obviamente, que usan la Biblia como principal arma. Es que, y pasó que cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la faz de la tierra,
las hijas fueron nacidos dentro de ellas. Pero Dios vio que las hijas de los hombres eran blancas y de pelo rubio. Y entonces ellos las tomaron como mujeres y cogieron todas las que quisieron. Esto está viendo que hay un contingente pequeño de extranjeros en este caso yo lo interpreto como alguien extraterrestre, pero las mujeres no se van a poner a hacer sexo con gente de que tiene color amarillo o que son alienígenas verdes, que tienen 4 antenitas. Tienen que estar muy buenos los aliens estos para que ellas elijan y otros eligen unos a otros. ¿Y qué pasa? Que debía ser un contingente pequeño que se vio aquí por, digamos otra vez, como he comentado, no por elección, sino porque fueron forzados a estar aquí. Dijeron, bueno, mira, si nos quedamos aquí, hemos perdido parte de nuestro software y de nuestro hardware, habrá que reproducirse rápido por aquí, porque esta gente es muy, muy primitiva y tenemos que controlar una parte, una sección de esta sociedad poco a poco. Y probablemente aterrizaron, digamos, de una manera o se colocaron en diversas partes de la Tierra, porque ves que estas historias no solo aparecen en la Biblia, sino aparecen en otras leyendas, como decía antes, de que se juntan los hombres dioses y dan siempre estas hijas y son rubios y etcétera, etcétera. Y después podríamos incluso hablar, José María y Mar, de manipulación de los humanos usando tecnología avanzada. O sea, por ejemplo, en los récords bolivianos, ¿no? Tenemos que casi hace 5.000 años los bolivianos cuentan de una destrucción de una civilización en tiempos pero súper remotos. Y el resultado de este conflicto fue que había una raza no humana de cuya sangre no era roja como la nuestra. Esto en las leyendas bolivianas. Después en Venezuela se encuentran esqueletos teniendo, digamos, cabezas chatas, y esto se ha encontrado en Venezuela. También hay monumentos inmensos con cabezas puntiagudas. ¿Sabes cómo las cabezas estas de la película esa de Coneheads? Las cabezas cónicas de los alienígenas esos, ¿no? Sí. Pues esto cabezas estas están en museos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Además, por lo que he oído, bueno, por las investigaciones que hemos estado haciendo sobre la Atlántida, hay teorías que dicen que América del Sur es como el sitio más idóneo para que la Atlántida, bueno, para que fuera el sitio donde estaba la Atlántida, por el hecho de que allí había muchas civilizaciones que estaban perdidas y que, bueno, que allí hay muchas civilizaciones que desaparecieron y de las que ya nunca se ha vuelto a hablar, como por ejemplo los mayas, etcétera. Sí. Obviamente, incluso tienes los incas. Cuando tú vas a Bolivia, Ecuador, yo tuve hace poco una entrevista con los aymara, y los aymara te dicen, estas todas templos de piedra, esto no los construyeron nuestros abuelos, y nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que nos contaron la historia no eran incas, eran los dioses blancos. Y eso me lo cuentan de la tribu indígena de los aymaras. O sea, me lo contaban directamente a mí. Y me llamaron porque le gustaba lo que decía yo. Y yo solo era mi intuición. Yo le decía, bueno, claro, es que encuentro cosas en templos de un lado y para otro, y veo fotografías que me mandan amigos arqueólogos, historiadores, también fans, ¿no? De México, de España, de muchos sitios. Entonces ves que hay una cabeza con una barba, por ejemplo, y bigote, blanca, se ve que tiene la nariz puntiaguda, como estilo judío del siglo XIV o XV, ¿no? Entonces, esto no puede ser que el jefe de la tribu fuera blanco con la barba, porque a la mayoría de los indígenas no le crece el pelo. Entonces, si vas, por ejemplo, a Japón y Asia, los asiáticos tienen muy poco pelo púbico, pelo corporal, son imberbes, ¿entiendes? Con los polinesios. Pero sin embargo tienen en muchos tótems y monumentos que tienen gente alta, además, alta ya digo, de 1,80, 1,90, admirable, y con cabezas alargadas, cabezas con las caras que parecen europeos, parecen, pues no sé, típico anglosajón, ¿no? No parecen a Brad Pitt, ¿no? Pero el típico viejecito druida, ¿no? El Panoramix, ¿no? O alguien que lo sacas de un cuento, de una película típicamente
de estas del Señor de los Anillos, pero, o sea, blanco, caucásico, ¿no? Entonces es muy inexplicable que lo pusieran ahí ellos imaginándoselo y que sea una cosa antropomorfizada que hacen ellos, porque tú tienes primero que ver algo para después tú poder copiarlo y dibujarlo y imaginártelo. Tienes que tener una referencia, no haces cosas de la nada así porque así. Tú de repente no coges y vives en una sociedad que solo comes vegetales, no has visto nunca una vaca en tu vida y de repente te pones a dibujar vacas o burros volantes. Eso es imposible, ¿no? Entonces, quizás, sabiendo ya un poco, ¿no?, el posible origen, ¿no?, de la Atlántida, cómo la describió Platón, todo lo que describió, quizás Platón pertenecía a esa élite, sabía más. Oh, desde luego. Tú date cuenta que en estos tiempos, hasta hace muy poco, la gente no tenía el derecho, y ya no digo el privilegio, de ir a la universidad. Nosotros nos han dado el privilegio, no el derecho, nos han dado el privilegio, acuérdate de esto, José María y Mar, que constataré lo que estoy diciendo, nos han dado el privilegio de ir a la universidad. Hasta la Primera Guerra Mundial nadie iba al colegio, pero nos están convenciendo de que sí, bueno, alguna gente de estudiar, esto químico, este físico, este tal. No. Los reyes, los aristócratas, son los que tenían las escuelas de misterio, son los que tenían los magos, los astrólogos, los astrónomos, son los que eran encargados de la universidad. De hecho, cuando te dan, supongo, un título, que los he visto varios, un título en España, pone no sé qué decreto de ley aprobado por el rey de España, tal y cual, me parece, ¿no? Sí. Juan Carlos de Borbón, la corona por el rey. Vale. Pues eso es lo mismo en Inglaterra, es lo mismo en países anglosajones, que tiene que ver con la corona inglesa. Entonces, eso es un privilegio que nos han dado. ¿Qué pasa? Que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se dieron cuenta de que estaban luchando una guerra tonta, que no sabían por quién luchaban, si era por ellos, no querían matar ni los franceses, ni los ingleses, ni los italianos, ni los americanos. Porque ellos, tú te ponen en la guerra y no eres capaz de matar a alguien desconocido que no conoces, porque no sabes por qué estás luchando. Y esto era por pura ignorancia. Y la mayoría de nosotros, de nuestros antepasados, que lucharon en muchas guerras, que se dejaron la piel en la agricultura, fueron ganaderos, algunos son hoy en día, lucharon para que nosotros tuviéramos una educación. Y esta educación es un privilegio que nos han dado las élites, claro. ¿Y qué pasa? Ahora va a ser casi incluso obsoleto, porque todo el mundo va a tener, digamos, educación. O sea, vas a tener un título, un diploma, que va a servir probablemente para, digamos, para poner tu chorizo o tu jamón serrano o tener una habitación para colgar, porque todo el mundo ahora tiene acceso, de hecho, a la educación, ¿no? Que me parece muy bien, pero debía haber como un embudo, ¿no? Un poco un embudo de calidad, ¿no? En ese aspecto también. Pero volviendo a eso, es que las élites nos han dado el privilegio, pero nosotros nacemos con el derecho ese de estudiar, de leer. He conocido a gente que nunca ha ido a la universidad y es muy erudita y viven en sitios, pues como decía, los Aymara, por ejemplo. Los Aymara tienen un gran conocimiento y no puedes menospreciar a gente que no haya estudiado en la universidad, porque ellos han pasado de generación en generación. Todas las historias que os cuento, como incluso cuando visité a gente mexicana y me hablaban del calendario maya, por ejemplo, en donde hay el uso de un calendario venusiano, que es una cosa muy notable. Y eso requiere conocimiento astronómico, el observar, no sabes, las revoluciones de la Tierra y de la Luna, y por qué Mercurio es el planeta que revoluciona sobre sí mismo más rápido, y Mercurio es el dios de la velocidad. Explícame eso en Grecia, ¿cómo sabían eso cuando se ha descubierto hace poco? Los indios Apache, por ejemplo, que cuentan historias de túneles entre sus tierras, entre la ciudad de Tijuanaco, y ellos además dicen que sus ancestros viajaban, habían viajado muchos años por estas rutas de túneles, y sus jefes indios también aseguran que los túneles fueron de hecho digamos carvados o hechos con una máquina que era como una máquina de rayos que destruía la roca, ¿no? Viviente, propia, y que estos creadores de estos túneles vivían cerca de las estrellas. Estos son los indios apaches, ¿no?
por ejemplo, en la antigüedad, el hacer hierro, ¿no? El Instituto Smithsonian, que trabaja muchas veces National Geographic con él, el Instituto Smithsonian, y el Buró de Estándares de Washington. Muchas veces han dicho que hay varios objetos que prueban que hace casi 7.000 años la gente producía hierro en hornos a temperaturas de 9.000 grados centígrados. O sea, esto es increíble. Sí. Tú vas al desierto de Libia, donde están luchando ahora, y se están bombardeando a los pobres civiles libios y a las pobres tribus libias, porque es un país trivial, no tiene que ver nada con Egipto ni nada con Arabia Saudita. Ves de hecho que hay cristal, que ha sido el cristal propio fundido. Y algunos científicos dicen, no, bueno, eso es de un choque de un meteorito y tal y cual, pero se nota que hay fisión nuclear. De hecho, una de las digamos, de las gemas más preciosas de Tutankamón y Akenatón, o Ajenaton, como llamáis vosotros, Akenatón o Tutankamón, es de hecho uno de este cristal que es fundido a mucha temperatura y tienes como, además, dagas de hierro, cuando ellos estaban en la edad de bronce. Entonces, eso es inexplicable. Esto es un poco también, ¿no?, lo que siempre se ha dicho también, quizás de la construcción de las pirámides, ¿no? Sí. Eso, tenemos el mito ese porque nos ceñimos a ver las películas de Hollywood y ver a la guapísima y grande actriz que ha muerto recientemente, Elizabeth Taylor, Cleopatra, y ver a sus esclavos, miles de esclavos o millones, pon 8 millones de esclavos si quieres, subiendo por ahí unas cuestas estúpidas, tirando con troncos unas piedras que pesan 200 o 2000 toneladas, que ningún tronco la podía resistir, y cuando no hubo nunca troncos alrededor de ese desierto y la mina la cantera más cerca estaba a 20 o 30 millas, es imposible el hacer las pirámides así. Ahora, que lo hicieron de otra manera, pues que me lo expliques, pero si ya tú no sabes de la manera que lo hicieron los egipcios y vivían la de bronce, quiere decir que tenían más inteligencia que nosotros. Sí. Entonces, si tú no eres capaz de replicar la pirámide con toda la tecnología, los iPads, los iPhone que tienes, los miles de megas de terabytes que tiene un computador, y no puedes replicar eso físicamente, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? ¿Me entiendes qué te digo? Sí. Pero fíjate que eso también es esencial, y yo hablaba con varias gente del sur de América. Hay investigaciones que han demostrado que hace 30.000 años una civilización bastante avanzada existió en los Andes, y que la luna nuestra, no la luna de Titán ni la luna de Júpiter ni nada, la luna nuestra no estaba allí. O sea, hay récords de civilizaciones que tienen perfectamente en los Andes una configuración del sistema solar, sean 5 o 6 planetas, pero el planeta o el planetoide o el astro más cercano es la luna, y no está en esas piedras, en esos jeroglíficos, no está. Eso quiere decir que la luna incluso es de reciente adición, ¿no? Y esto puede ser 30.000 o 50.000 años. Eso es un poco pruebas de termoluminiscencia que tiene, o de carbono 14, tampoco puedes decir, a lo mejor eso estuvo antes o después. Y fíjate también que hablaba eso de los gigantes, un poco de estos Nephilim, ¿no? Pero yo más bien eso creo que es una cosa más bien metafórica. Lo de los gigantes puede ser que sea gigante en poder, gigante en tecnología, más bien que alguien gigante anduviera por aquí. Tendría que haber la Tierra tener una gravitación muy diferente a la nuestra que tiene ahora. Pero se han descubierto huesos humanos incluso por encima de los 9 o 10 pies de altura, ¿no? Casi los 3 metros. En el sureste de China, en donde tenían también armas para cazar, y eran de gran estatura, no solo los fémur, los pies y digamos la cadavera, ¿no? También se ha encontrado, aunque no puedo certificar esto, un esqueleto humano por el ejército en Gargayán, me parece que es en Filipinas, no me acuerdo ahora, pero en Gargayán, y ese medía 17 pies. 17 pies ya son como por encima de los 6 metros. Eso ya sí que no lo puedo certificar, aunque me han mandado fotografías, pero lo quiero dejar ahí un poco entre comillas, ¿no? Atrás, ¿no? Otro libro muy interesante es, y para explicar un poco ya y resumir aquí, el paradigma de Atlantis como el viejo orden mundial,
lo que llamo la vieja Atlantis, y ahora la nueva Atlantis, y a donde nos dirigimos, el nuevo orden mundial, es un libro de Bacon, de Francis Bacon. Sí. Francis Bacon tiene un libro muy interesante que se llama La Nueva Atlantis, en donde él, digamos, explica el paradigma de que las universidades del mundo, digamos, buscaban o escaneaban por niños talentudos para mejorar el poder del Estado, porque el Estado sabrá todo y será invencible. Esto ya lo dice Francis Bacon en su New Atlantis. Y él, de hecho, situaba la base de operaciones de la Atlántida, o de la Atlantis como continente, en América, que yo le llamo Apalacho. Yo creo que más bien las colonias eran todas, el centro neurálgico era en lo que es hoy América, y probablemente si estos seres tenían capacidad y todavía mantuvieron el software y el hardware después de este cataclismo, habría una isla central en el Atlántico, que es en la franja norte del Atlántico, donde los rusos han encontrado asbestos. Asbestos se encuentra normalmente, está relacionado con el uso o construcciones de edificios y cómo se desgastan. Entonces, yo colocaría como sí que una isla probablemente donde ellos tenían la base de operaciones, pero ellos se movían por todo el globo, digamos, como un viejo orden mundial. Ahí estaría probablemente en el Atlántico. De ahí siempre la leyenda de eso, de los pilares de Hércules. Sí, que sería un poco el estrecho de Gibraltar, ¿no? Dicen. Sí. Pero yo sobre los pilares de Hércules y todo eso es una metáfora todo para un poco también el culto solar, porque digamos que esta gente también, esta élite, nos ha, digamos, instigado y infusionado ciertas creencias que en parte son distorsiones de la verdad, pero que tiene que ver mucho con las estrellas, ¿no? Nuestra veneración por el sol como la figura del padre, nuestra veneración por la luna como la figura de la madre, Venus, que tiene que ver un poco con el sexo y así el rock and roll y cosas de esas. Pero esto, José María, si quieres, en un par de programas, y si tienes más tiempo y os interesa el tema y a vuestros oyentes, podemos despachar un poco más de esto y podemos indagar un poco más en temas como la astroteología, la influencia de la élite, cómo se formaron las religiones, la política, la economía y el militar en tiempos antiguos, y cómo es el espejo un poco del militar de hoy en día, ¿no? Eso, si quieres, podemos hablar y de las eras diferentes y más profundizar más en eso, porque para mí me es imposible en una hora hablar, ¿sabes? Sí. Y diseminar todo esto muy rápido, la gente va a estar un poco confundida. Sí, entonces, resumiendo ya casi para terminar, ¿no? Un poco sobre lo que nos has contado de Atlántida, digamos que tiene, comentamos, un origen, digamos, extraterrestre, ¿no? Sí, bueno, la fundación de la civilización, sí. Y la civilización que, como has dicho, no está en un lugar concreto, sino que podemos encontrar, como os ha ido contando, quizás vestigios, ¿no? Por diversas partes del mundo. Sí. Y que quizás muchos de esos vestigios que se han encontrado, de los que, como decíamos antes, que hemos hablado de Oñana, de las Islas Canarias, de muchos sitios, todos ellos sean vestigios en sí de Atlántida, no uno en concreto, estos de Atlántida, ¿no? Sí, o de posteriores civilizaciones influenciadas por Atlántida. Esta alta tecnología que después, digamos, de una manera desapareció de repente, porque estos seres también, o estas élites, reyes y demás, se movían de un lugar a otro. Obviamente, en un lugar no estaban a gusto o tuvieron problemas con las tribus locales y los echaban para otro lado, se iban ellos y dejaban a esa civilización en paños menores. Se llevaban con ellos todo y volvía a 000 patatero, ¿entiendes? Sí, cuenta. José, sí. No, te iba a decir simplemente si, por ejemplo, esa civilización desapareció, pero ¿crees que quizás puede haber algún tipo de vestigio en nosotros, quizás? ¿Queda algo en nosotros, no solo de que hayamos cogido de ellos? Genéticamente, sí. Eso es. Genéticamente es lo más importante que tenemos, y eso tenemos que tratar. De hecho, es algo probablemente tóxico, yo creo. Es parte de lo que llama Carl Jung. No sé si os gusta un poco el psicoanálisis y un poco la filosofía y todo este campo. Es la persona como la máscara que tenemos, ¿no? O el ego o superego que llamaba Freud. Entonces, tenemos estas dos partes, una parte, digamos, femenina, una parte masculina.
ahora mismo estamos conectados un poco más con la parte masculina, pero yo estoy esperando, espero que estoy profundamente preocupado, que ese hemisferio derecho, en donde marca la creatividad y la parte femenina, estemos más conectados con ellas a medida que pasa el tiempo, obviamente, y que evolucionamos un poco más y pasamos a este paso de civilización 1, civilización probablemente planetaria. Espero que pasen estos 50, 100 años, esa es mi esperanza. No solo que la gente vaya con iMacs o iPads por la calle o Androids, ¿entiendes? Sí. Es que también la gente un poco se interconecte de vuelta a la naturaleza. Por eso te digo que nuestra noción de civilización y nuestra noción de ciudad, de vivir en la ciudad, de hacer cosas de ciudad, aunque a nosotros nos parezca un poco normal, han sido instigadas artificialmente. Nosotros, de hecho, siempre volvemos a la naturaleza, que es donde estamos conectados, y ahí es esa parte que tenemos de nuestros ancestros, de nuestra parte antigua, ¿no? Y esa parte alienígena la tenemos nosotros dentro un poco, y es como la parte esquizoide, la parte que nos hace enfadar, la parte que nos hace activar un poco las cosas más indeseables nuestras. De todas maneras, si usamos la parte más humana, tendremos gente pues como Mozart, como Einstein, como los Van Gogh, o los pintores españoles, los Velázquez, o músicos como Beethoven. Esto es parte de nuestra conexión con la naturaleza, nuestra conexión con el universo. La otra parte esquizoide produce los Bush, los Obama, los Franco, los Hitler y compañía, ¿entiendes? Sí, sí. O los papas y los imanes y cosas de esas, ¿no? Gente que nos quiere manipular, que no sabe exactamente quién es Dios, quién es nadie, quiénes los espíritus, quiénes somos nosotros. Nosotros propios tenemos la solución, somos nuestros propios sacerdotes, somos nuestro propio papa. No tienes que delegar tus poderes a ninguna autoridad, ni siquiera a mí, para tú intuir que tú eres tú te salvas a ti mismo, y tú tienes que divertirte, pasar bien la vida y ayudar a los demás, ¿no? Porque estamos aquí para ayudarnos unos a otros también. Es bueno ser individualista, pero también de vez en cuando ayudarnos unos a otros, ¿no? En el día común, ¿no? Sí, pues la verdad es que Colin Rivas, ha sido fascinante, ¿no? Todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Mil cosas. Seguro que volveremos a hablar contigo acerca de muchos temas de los que ahora, después de habernos tratado aquí contigo, nos ha picado la curiosidad. Y sí, seguro que Mar está diciéndome, también tenemos que hablar de esto, tenemos que llamarle también para esto. Así que seguro que contactaremos contigo pronto y volveremos aquí a hablar contigo en Área 51. Sí, no hay problema. Si estoy aquí en España aún, o si no, me contactáis por Skype y hacemos incluso, os puedo mandar más información, me hacéis un cuestionario, las preguntas que queráis, y me emplacéis para todo el programa y voy contestando poco a poco. Y ya sabes, tú cuando quieras, su casa, mi casa, como dicen los chicanos por sí, California. Pues lo mismo decimos nosotros, Mar y yo, el equipo de la 51, Colin. Muchísimas gracias. Gracias, esperemos que volvamos a vernos pronto, a encontrarnos pronto también en este mundo, ¿no? De un poco de lo desconocido. Sí, de lo oculto, pero no tan oculto. Poco a poco se descubrirá todo el pastel. Eso es lo que intentamos nosotros aquí en la 51, escribir, como dices, todo el pastel, ¿no? Venga. Así que, pues muchas gracias, Colin, ¿vale? Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias.